Hola y bienvenidos a este video número 11. Como es obvio, estamos en San Luis. Vamos a quedarnos aquí unas 2 semanas y después vamos a volver a la cabaña. Entonces estos 2 videos o tal vez 3 videos van a tener un fondo un poco diferente, pero bueno, no importa. No más para avisarles de esto. Miramos en el último video, estábamos platicando sobre el pacto que hizo Jehová con Abraham. Hablamos brevemente sobre la señal de este pacto, la circuncisión, y hablamos de la circuncisión literal y espiritual. Y como este pacto reveló el bosquejo básico del plan y los propósitos de Jehová para Israel. Y sabemos que Israel es Israel espiritual, son los que son Israel por fe, y por eso estábamos platicando sobre el pacto con Abraham. Entonces, esta semana vamos a empezar a analizar el pacto davídico que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. Y la razón que he brincado sobre el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, lo vamos a tocar cuando terminamos con el pacto de David. Es porque el pacto con David y con Abraham solamente depende de un solo lado, el lado de Dios. El pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí es un pacto de 2 lados. Dios dijo, yo voy a cumplir mi parte si ustedes cumplan su parte. Este no es el caso con el pacto que Dios hizo con Abraham y con David. Por eso escogí este orden. Entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar a hablar sobre el pacto davídico. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los pactos que has hecho con los hombres, con Noé, con Abraham, con David y últimamente el pacto en la sangre de Cristo, que obviamente, Padre, para todos los creyentes, desde Adán y Eva hasta la última persona, sabemos que es la única manera para entrar en tu presencia. Cristo tuvo que morir en la cruz, tuvo que derramar su sangre como sacrificio para su esposa y así ella puede estar en tu presencia para toda la eternidad. Y Padre, te damos gracias por esto, porque sin la obra de Cristo en la cruz, no hay posibilidad de escapar tu ira y la eternidad separado de ti. Y te damos gracias, Padre, por esta obra y que desde la fundación del mundo escogiste una familia y a través de Cristo proveó para esta familia vida eterna y la justificación. Entonces te damos gracias. Guíenos ahora, mientras que hablamos sobre estos pactos y la importancia en cuanto al Shabbat, el Shabbat eterno en Cristo Jesús. Y ayúdanos a ver estas cosas, Padre, para ayudarnos a crecer y madurar y también estar listos para presentar a los que no creen o los que creen las verdades de tu palabra para ayudar a los que son tuyos a conocer la verdad y seguir en el camino estrecho. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a hablar sobre este pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel, capítulo 7, 1 al 17. Entendemos que en los tiempos del rey David, que se reveló un aspecto especial de ese plan eterno de Jehová.
David como rey sobre un Israel resurgente y unido durante su tiempo, había ocupado la mayor parte de la tierra prometida a Israel en el pacto abrahámico. Entonces podemos ver el enlace entre estos dos pactos. Cuando David expresó su deseo de construirle una casa a Dios, es lo que encontramos aquí en 2 de Samuel 7, 1 al 17, es decir, un templo para Dios. Dios respondió a David prometiéndole en cambio, construirle una casa a David. Es decir, que Jehová Dios prometió que siempre habría un descendiente de David calificado. Y este es muy importante para sentarse en el trono de Israel hasta que finalmente uno del linaje de David fuera confirmado como rey para siempre. Entonces, en este pacto que Dios hizo con David, entendemos que fue profecía proclamando la venida del Mesías, Yeshua, Jesús. Y entonces, calificado para sentarse en el trono de Israel hasta que vino el Mesías, que iba a reinar está reinando para siempre. Y él sería de la línea de David y nacería un libertador para Israel y para los suyos de la humanidad. Obviamente hemos platicado mucho que este no es para cada individuo, sino para un remanente de individuos desde Adán y Eva hasta la última persona. Entonces, para ver este pacto, vamos al libro de 2 de Samuel. Y voy a leer en capítulo 7 los versículos 1 al 17. Aquí tenemos el pacto con David. Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces David se sentó tal vez mal por haber tenido una casa tan bonita, mientras que el arca de Dios estaba en una casa de campaña o como dice aquí, entre cortinas. Y entonces dijo Natán al rey, este es versículo 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová es contigo. Y notamos aquí, porque es interesante, Natán entendía que David tenía una relación especial con Dios. Y entonces Natán, sin hablar con Dios, dijo: anda y haz todo lo que está en tu corazón. Pero noten en los próximos versículos lo que sucedió. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Tabernáculo habla de un templo portátil. Y entonces en el tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces Dios, de una manera, aquí está diciendo, por medio de Natán, está diciendo: nunca he pedido una casa, entonces yo no necesito una casa. Y notan aquí en versículo 8, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así dice Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil,
de atrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has andado, y he talado de delante de ti a todos tus enemigos, y he engrandecido a tu nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te he dado descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Noten aquí, Dios dijo, yo voy a hacer casa para ti. Pero tenemos que entender, no está hablando de una casa literal. Este es obvio. Él está hablando de una casa espiritual, un templo espiritual en Cristo Jesús. Obviamente. Notan versículo 12. Y cuando tus días fueron cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. En esto estamos mirando dos cosas sucediendo aquí. Algo en el tiempo de David, obviamente hablando de su hijo Salomón, pero también estamos mirando una profecía que obviamente va a estar cumplida en Cristo Jesús. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Entonces, obviamente estamos mirando algo temporal y algo eterno entre todos estos versículos. Y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entonces, miramos aquí que a la misma vez que estaba hablando del templo que Salomón iba a construir, y habla de aquí de disciplinar al hijo de David cuando se porta mal. Obviamente no está hablando de Cristo aquí, pero cuando habla de eternamente, es obvio que está hablando de Cristo, que iba a subir al trono después de su resurrección. Y entonces, la bendición que miramos aquí en esta parte de 2 de Samuel 7 es algo que Jacob había hablado sobre su hijo Judá. Entonces vamos a volver a Génesis 49, 8 a 10. Génesis 49 y los versículos 8 a 10. Aquí tenemos a Jacob bendiciendo a sus hijos. En versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Cuando miramos esta palabra Silo, se refiere al Mesías, a Yeshua, el Cristo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid a su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestidura, y en la sangre de uvas su manto. Y entonces, aquí miramos en estos versículos, déjame leer 8 y 9.
me equivoqué. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó. Se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces, después versículos 10 y 11 ya los leemos. Entonces aquí miramos la bendición sobre Judá que iba a ser cumplida en David y últimamente en Cristo Jesús. Aquí obviamente está hablando del gobierno, el poder principesco que quedaría en manos de Judá, la tribu de Judá, culminando finalmente en el reinado de Silo, otra vez el Mesías, quien es el autor y fuente del verdadero descanso. Recuerden, estamos hablando del Shabbat, un descanso. Él es príncipe de paz, por quien toda la casa de Israel tendría paz con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Vamos a Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos aquí por la fe, entendemos también porque habla de que nosotros somos hijos de Abraham por fe. Y entonces, por la fe, nosotros fuimos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a Ruth 4, 17 al 22, porque quiero mostrarles que David es de la tribu de Judá, entonces cumpliendo con la promesa que Jacob o la bendición que Jacob oró sobre su hijo Judá. Y después vamos a Hebreos y ver que el Mesías también, Cristo, es de la tribu de Judá. Entonces, Ruth capítulo 4, y vamos a leer los versículos 17 al 22. 17 al 22. Dice, y las vecinas le dieron un nombre diciendo, a Noemí le ha nacido un hijo, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y estos son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora vamos a brincar a Mateo capítulo 1, los primeros 2 versículos. Mateo 1, 1 y 2. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Entonces entendemos que de Judá vino David por la genealogía que tenemos aquí en Mateo. Ahora vamos a brincar a Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, y vamos a leer aquí sobre la tribu de Cristo. Hebreos capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Pueden leer todo el contexto, pero vamos a ver aquí. Dice, porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces hemos establecido
que aquí tenemos en este pacto con David la promesa que Judá va a gobernar, y de Judá tenemos el Cristo. Entonces, quiero leer algo de ilustraciones bíblicas diarias por Juan Quito. Él dijo en cuanto a esta promesa que encontramos aquí en 2 de Samuel 7. Esta promesa se refería sin duda en primera instancia al reino temporal, pero también miraba más allá del reino espiritual de Cristo, y por el valor que David asignó a esta promesa, es claro que él tenía alguna idea no solo de su importancia inmediata, sino de su importancia más extensa. Él está diciendo que David entendía que Dios le estaba hablando del Mesías, del Salvador del pueblo Israel. Y entonces, de hecho, los judíos desde entonces siempre han creído que el Mesías vendría del linaje de David. Saúl había pecado y había sido echado fuera, pero si los hijos de David pecaron, no debían incurrir en esta pena, sino que debían recibir el castigo de los hijos de la mano de un padre. Prácticamente, pues, todos los reyes sucesivos del linaje de David fueron escogidos y nombrados por el rey divino. Y entonces, marcando la diferencia entre Saúl y David y el linaje de David. Y notamos que Dios dijo que iba a castigar a estos hijos si se portaron mal. Entonces, sigue diciendo Juan Quito, y es este libertador que asumió el trono de su antepasado David y ya reina no solo como rey y sumo sacerdote sobre su pueblo Israel, sino también rey y sacerdote sobre el mundo entero. En él hay paz, una paz que nunca se rompería, un Shabbat eterno. Entonces, este es lo que tenemos en el Mesías. Entonces, ahora quiero volver a 2 de Samuel, capítulo 7, 2 de Samuel 7, y quiero hablar sobre el versículo 5. Dice, ve y di a mi siervo David, así dice Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Entonces, quiero hablar sobre las 3 razones que Dios negó a David su deseo, el deseo de construirle una casa. Primero, David no era la persona correcta para el trabajo. Mientras que este no fue porque Jehová estaba disciplinando a David o lo había rechazado, sino que David se había vuelto ritualmente impuro. Recuerden, David era un guerrero, peleaba muchas batallas y tenía mucha sangre en sus manos. Entonces había vuelto ritualmente impuro debido a todas las matanzas de las que había sido responsable durante su largo reinado. Entonces, esta es una de las razones que Dios negó a David su deseo. En versículo 6, ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Entonces, sabemos por todo esto que no había una necesidad de construirle para Dios una casa de cedro. Él no necesitaba morar en una casa hecha a manos por los hombres. Vamos al versículo 7. Aquí encontramos la tercera razón. Y en todo cuanto he dado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel? Y su pregunta, ¿por qué no me habéis edificado
casa de cedro. Entonces, él no había mandado a su pueblo construirle un templo permanente. Dios había estado en su tabernáculo todo este tiempo cuando salieron de Egipto hasta este tiempo con David. Y entonces no solamente no había una necesidad, pero él no pidió esto de su gente. Vamos a brincar a 2 de Samuel 7:16. 2 de Samuel 7:16. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Entonces, quiero hablar sobre esto porque en este pasaje puede entenderse como una profecía mesiánica cumplida por Jesús, que era del linaje de David, como ya hemos visto. Entonces, brincamos otra vez a Mateo 1:17. Mateo, capítulo 1, el versículo 17. Aquí nos dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Otra vez estableciendo el hecho de que Cristo es de el linaje de David. Vamos a Lucas 1:32. Lucas 1, el versículo 32. Aquí nos dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces ya podemos empezar a ver porque los judíos, al escuchar esto de Samuel, entendían que estaba hablando de un futuro rey que iba a reinar para siempre sobre Israel. Y vamos a Romanos 1:3. El libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 3. Dice: tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Y entonces aquí otra vez hay suficiente razón para saber que este versículo 16 está hablando de Cristo Jesús. Entonces, también miramos que Dios había prometido a través de varios profetas del Antiguo Testamento que el linaje de los reyes davídicos se restablecería algún día. Entonces, lo encontramos en Isaías 11, por ejemplo, Isaías capítulo 11, y aquí vamos a leer el versículo 1 y también en capítulo 9, el versículo 7. 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y entonces brincamos atrás a 9:7. 9, el versículo 7. Dice: lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra vez, recuerden, los judíos habían leído todas estas cosas y entendían que cuando Dios prometía a David a poner un rey para siempre, que estaba hablando del Mesías. Vamos a brincar a Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, del 5 al 6. Y aquí nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo,
Un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Notan el nombre de rey que va a reinar y prosperar y va a hacer juicio y justicia en la tierra. Entonces aquí, Jehová, justicia nuestra. Entonces, aquí voy a terminar. Al ver lo que está escrito aquí, hablando de cuando dice, voy a levantar a David un renuevo justo, entonces miramos que este será llamado Jehová, justicia nuestra. Cuando hablamos de la Trinidad, hay muchas pruebas en el antiguo pacto para mostrarnos que Jesucristo es Dios en la carne, y este es uno de estos. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.